Aquí está. Listo, chicos. Yo creo que ahí ya están viendo. Vamos a que empiece a grabar, ya empezó. Hoy vamos a ver una de las cositas que nos faltan de este tema. Y es que hasta ahora, muchachos, nosotros hemos visto cómo hacemos en medicina cuando el resultado de la prueba es cuantitativo. O sea, el típico ejemplo de la prueba de embarazo, la de VIH, la de un montón de cosas más. Nos va a decir positivo o negativo para el hallazgo. Pero no hemos visto hasta ahora cuando la prueba es cuantitativa. O sea, ya el resultado no me va a dar positivo o negativo, sino que me va a dar 1, 2, 3, 4, 4.5, 5.6, 6.8. ¿Sí? Cuando la prueba es cuantitativa, yo también debo dar un diagnóstico. Y es que cuando ustedes, el paciente, les llega con un valor de la hemoglobina X, ustedes deben saber decirle a ese paciente si tiene anemia o no. O si por el contrario tiene policitemia, tal vez. Pero ustedes deben tener una forma de poderle decir al paciente si ese valor está bien o mal. Y esos valores, bien o mal, no están relacionados con el criterio médico. Eso no es un estándar que mágicamente apareció. Esto no es como los 10 mandamientos, que Dios se los dio a Moisés en unas tabletas de mármol, en unas piedras. No, eso hay que descubrirlo. Entonces, para nosotros poder saber qué es normal o no, cuando la prueba es cuantitativa, la cosa es diferente. Porque sea cuantitativa o cualitativa, siempre el resultado va a ser el mismo. Usted debe dar un diagnóstico. Usted debe decir si el paciente es positivo para la enfermedad o negativo para la enfermedad, solo que ahora con números. Listo. Cuando vamos a trabajar ese tipo de resultados, entramos en este tema que se llama curva ROC o curva CORE. ROC es por el nombre en inglés, CORE es por las siglas en español. ¿Qué es una curva ROC? Una curva ROC, como lo dice ahí, del inglés Receiver Operating Characteristic, o si lo traducen a español, característica operativa del observador, suena como raro, característica operativa del observador. Prácticamente a lo que se refiere eso es que quien observa la prueba, ¿cierto? Quien emite el resultado, va a tomar una característica o un punto de corte para definir el resultado o su apreciación de la prueba. En este momento uno puede pensar, Dios mío, se inventan tanta vaina para joder la vida a uno cuando estudia medicina. Pero realmente les voy a decir que las curvas ROC no se inventaron para medicina. Las curvas ROC se inventaron por ahí, se trabajaron fuertemente por ahí, como en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo muy claro, la Segunda creo que fue, cuando ya habían un sistema importante de submarinos, barcos y otras cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú ibas en un submarino escondidito para bombardear a los rusos o a que te diera la gana, si tú lanzabas un torpedo o lanzabas un misil desde la superficie y le pegabas a una islita con un faro, probablemente ibas a demostrar dónde estaba tu ubicación, te iban a bombardear y hasta ahí llegó tu operación, ¿cierto? Entonces los tipos que iban en los submarinos usaban ya sonares, porque ya habían sonares. Entonces sus sonares, los radares de los aviones y los de los barcos detectaban objetos en el espacio. Entonces uno decía, bueno, ¿y eso que estoy detectando ahí qué es? ¿Eso es una piedra? ¿Eso es un faro? ¿Eso es un barco? ¿Eso qué es? ¿Sí? Había que tener uno claridad de qué era. Y resulta que no sabían. O sea, el invento estaba, pero la utilización no era muy clara. ¿Qué pasó? Esta gente empezó a estudiar la respuesta que generaban los sonares y los radares para detectar objetos y empezaron a crear ciertos algoritmos en los que, de acuerdo a ciertas respuestas, ellos podían decir, eso que está ahí es una piedra, eso no es un barco. Porque si tú le tirabas un torpedo a una piedra, te iban a responder con un misil, aire, agua, y te iban a hundir el barquito, o hasta el submarino con otro torpedo. Entonces era un tema de vida o muerte. Las curvas ROC se diseñaron para que tú pudieras tener un punto de corte en la respuesta que observabas en el radar o en el sonar y tú pudieras decir si eso correspondía a un objeto enemigo o si era una simple piedra y la tenías que ignorar. En medicina es exactamente igual, con la diferencia que tú no le vas a tirar un misil al enemigo, tú le vas a tirar una jeringa con un medicamento, pero tienes que saber quién está enfermo para tirarle la jeringa con el medicamento, porque si no cometes un error.
Entonces, las curvas ROC en medicina nos permiten diferenciar qué es más probable con ese resultado cuantitativo que obtuve. Que sea un verdadero positivo o que sea un falso positivo, porque yo me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Como yo sé que me puedo equivocar, yo lo que voy a saber es si usando un punto de corte determinado hay más chance de que acierte con un verdadero a que me equivoque con un falso. Porque si yo acierto al verdadero, le voy a dar tratamiento al que es. Pero si escojo un falso, doy un tratamiento innecesario. Lo que sí les voy a decir, chicos, es que en medicina, a diferencia de la política, los falsos positivos son mucho más deseables que los falsos negativos. Porque un falso positivo es alguien que recibe un tratamiento y puede que no le pase nada, salvo que te amputen una pierna por error, pues que sería tremendamente extraño. Pero un falso positivo es alguien que recibe un tratamiento sin necesitarlo. El problema es un falso negativo, el que nunca recibe tratamiento y se muere porque no lo recibió. Entonces, acá vamos a compensar. ¿Qué es más fácil? ¿Que me equivoque o que acierte? Pero para una prueba que me da un valor cuantitativo, ya no me dice está enfermo o sano, sino que me da un valor X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, lo que sea. Acá en la diapositiva les voy a poner un ejemplo. Resulta que estamos evaluando un punto de corte para clasificar a individuos como diabéticos. Resulta que les vamos a hacer, imagínense, una glucometría. Una glucometría. Y yo lo que ya sé es que están enfermos. Yo ya sé quién está enfermo y quién está sano. Ya eso lo sé perfectamente porque yo les he aplicado la prueba estándar de referencia. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando yo veo estos dos tablas que hay aquí, sucede lo mismo que como con las pruebas cualitativas. Fíjense que hay un grupo de enfermos y un grupo de sanos de acuerdo al estándar de referencia. Colocar aquí el estándar. Y además esta es la prueba nueva, que es la nueva glicemia que estoy probando. Prueba nueva. Pero dense cuenta que aquí hay 20 enfermos y aquí hay 20 sanos. Y son los mismos 20 enfermos y los mismos 20 sanos. Como yo les dije en algún momento cuando yo estoy probando una prueba diagnóstica al comienzo, cuando la estoy desarrollando, yo cojo un grupito de enfermos y un grupito de sanos. Ya yo sé quién está enfermo y quién está sano y sencillamente voy a comparar la prueba nueva contra la prueba estándar, que ya los clasificó. En estas dos imágenes que tenemos son la misma cantidad de pacientes y además son los mismos pacientes. ¿Qué cambia la configuración de la tabla? Lo que cambia la configuración de la tabla es el resultado de la prueba nueva. Resulta que empiezo a medir una glicemia en ayunas con una característica en específico. Y se me ocurre que para decir que la gente es diabética debe tener más de 120 miligramos por decilitro de glicemia. Entonces yo digo, bueno, listo, más de 120. Bueno, ¿quiénes tienen más de 120 son positivos? Más de 120. Todos estos son positivos o diabéticos, según la prueba nueva. Y los que dan menos de 120 son negativos o no diabéticos o sanos, según la prueba nueva. O sea, estoy convirtiendo un resultado cuantitativo en un desenlace que es cualitativo. Tener o no tener diabetes de acuerdo a un punto de corte. Entonces vamos a ver que si yo uso un punto de corte de 120, ¿qué me estoy encontrando? Que de entre los enfermos, espérenme un segundito. Pensé que estaba el perro acá haciendo tremendo daño. Entonces, sí, me encuentro que entre los enfermos, de esos 20 enfermos que hay ahí, cuando yo les aplico la glicemia con un punto de corte de 120, me doy cuenta que con 120 solo 5 personas enfermas también estarían enfermas según ese punto de corte. Son estos. ¿Qué sucede ahí, chicos? Que son 5 de 20 personas. Si yo saco la cuenta, 5 entre 20 es dividir el número de verdaderos positivos entre el total del enfermo, ¿cierto? Y eso es lo mismo que calcular la sensibilidad, ¿no? Entonces yo puedo decir que 5 entre 20, esa es la cuarta parte, 25%. ¿Sí o para qué? 25% es la sensibilidad con este punto de corte. Okay. Sensibilidad igual a 25%. Y yo digo, marica, maluco esto. ¿Cómo así?
Me puse a poner un punto de corte tan alto y jodí la prueba, porque resulta que de todos los 20 enfermos solo soy capaz de clasificar a 5 con ese punto de corte. Uy, no, eso no aguanta. Probemos con un punto de corte más chiquito. Pongamos un valor más bajito. Pero resulta que, como yo soy tan extremista, soy fundamentalista de las pruebas diagnósticas, me fui para el extremo totalmente contrario. Un punto de corte bien bajito. Mismo esquema. Son los mismos pacientes, exactamente con la misma glicemia. Solo que les voy a clasificar con un punto de corte distinto. Mayor de 60, perdón. Mayor de 60 y menor de 60. Obviamente ahí debe haber un igual. Mayor o igual a 120, mayor o igual a 60. Entonces, ahora estoy diciendo que todo el que tenga más de 60 de glicemia, de glucometría en este caso, es diabético. Y todo el que tenga menos de 60 no lo es. Pero entonces, este ejemplo es muy parecido a la realidad, muchachos. Prácticamente todos los seres humanos tenemos más de 60 de glicemia, en cualquier momento del día. O sea que ahora, con el punto de corte de 60, en teoría, estoy clasificando a un montón de gente que no está enferma como enfermos. Pero, ¿qué pasa con los verdaderamente enfermos? Como usé un punto de corte tan bajito, los verdaderamente enfermos sí o sí van a estar. Sí o sí. Mejor dicho, probablemente los voy a coger. Entonces, fíjense que ahora, del total de 20 enfermos, ya no clasifico solo 5, sino con el punto de corte de 60, ahora cojo 17. Yo digo, épale, ya la vaina me puso buena, güey. No manches, está genial esta prueba, sí. Entonces, cuando yo hago eso, me pongo contento y digo, perfecto, porque cuando voy a sacar la cuenta, si yo calculo la sensibilidad, sería dividir los verdaderos positivos entre el total de enfermos, ¿cierto? Lo mismo. Y si yo divido 17 entre 20, vamos a sacar las cuentas así como por encimita, eso da aproximadamente 75%, ¿cierto? 75%. Casi 80, más o menos. Por ahí va. O sea que pasé de 25% de sensibilidad a 75% solamente cambiando el punto de corte. Bacano. Bacano porque ahora todos los enfermos, prácticamente casi a todos los voy a captar. Pero como yo metí un punto de corte tan bajito y la gente normal puede tener un valor por encima de ese punto de corte sin estar enfermo, ¿qué va a pasar? Que al usar un punto de corte tan bajito, estoy marcando como enfermos a personas que son sanas. Ahora vamos a ver cómo se ve eso en ambas tablas. Miren que arriba utilizaba 120 como punto de corte. Y clasificaba, además de eso, con un punto de corte tan alto, clasificaba 18 de 20 sanos como verdaderos sanos, verdaderos negativos. Y si yo divido 18 entre 20, la especificidad, eso me da como 85 o 90 por ahí. Vamos a tirar un valor aproximado, 85%. O sea que si yo uso un punto de corte muy alto, claro, la mayoría de los sanos van a caer dentro de ese punto de corte. Pero realmente de esto que me interesa, veamos esto. Usar puntos de corte muy altos me bajan la sensibilidad porque tengo que usar un valor demasiado alto para considerar que el individuo está enfermo. Los que tienen valores más bajitos no van a ser clasificados como enfermos, por tanto la prueba ahí se va a equivocar. Pero cuando tengo un punto de corte muy alto, como es tan alto, probablemente las personas sanas que tienen valores un poquito por encima de lo normal también van a quedar clasificados. O sea que usar puntos de corte alto lo que aumenta es la especificidad de la prueba. Pero tenemos que pensar algo adicional. Profe, ¿puedes repetir eso? Me hace el favor. Sí. Decía que si usas un punto de corte alto para la prueba, tener un valor muy alto en la prueba, tú vas a obtener una sensibilidad muy bajita, como les acabo de mostrar aquí, 25%. Porque al usar un punto de corte tan alto,
los individuos que están enfermos y no tienen valores tan altos en la prueba cuantitativa, no los vas a clasificar. Suponte que un individuo que está enfermo, los enfermos son a partir de 100, por ejemplo. Ya tú pudieras decir que están enfermos. Y tú usas un punto de corte de 120 para arriba, estás perdiéndote a todos los individuos que marcan entre 100 y 120. Entonces, puntos de corte altos bajan la sensibilidad, pero al mismo tiempo aumentan la especificidad, porque como el punto de corte es tan alto, esos individuos que están en el borde, que son normales, están sanos, y no tienen tan alta la glicemia, van a seguir siendo sanos, según la clasificación de esta prueba nueva con este corte que escogiste. Por tanto, como ven aquí, se mejora la especificidad. Listo. Es solo para que lo vean en la tabla, pero luego se los voy a mostrar con una línea. Aquí lo importante de este pedacito es ver eso, que si es un punto de corte muy alto, aumento la sensibilidad, bajo la sensibilidad, pero aumento la especificidad. Miren la tabla número 2, en la que bajé el punto de corte, y lo bajé muchísimo, hasta la mitad. Entonces ya encuentro 17 de 20 enfermos como verdaderos positivos. Es una sensibilidad como de 75%, 70 y pico. Estoy aquí aproximando valores a lo que se me ocurre, pero es más alta que la anterior. Pero nótese que estoy clasificando como positivos, con ese valor de 60, 14 personas que son sanas. Entonces, épale, eso no está bien. Quedándome como negativo según la prueba nueva, solo 6. O sea que la especificidad ahora es de 6 entre 20, lo cual da, pongamos que a 27.5%. Profe, Dígame. pero, o sea, eso es muy relativo porque vea que, por ejemplo, usted está diciendo que con la prueba de la diabetes, ¿cierto? Con le hacen que hemoglobina glicosilada. Entonces, No. Dime. una glucometría normal. Ajá. Entonces, pero vea que hay personas que le repiten, o sea, le hacen la prueba y se Ajá. la vuelven a repetir porque pueden haber factores que influyen sobre ella. Entonces, la especificidad disminuye. Bueno, ahí no aplica lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú lo que estás hablando es de repetirle la prueba a un individuo. Eso es diferente y lo vamos a ver incluso en esta misma clase. ¿Listo? Lo vamos a ver en esta misma clase más adelante y se llama pruebas múltiples. Pero en este momento tú no estás repitiendo la prueba a nadie. Estás tomando una sola muestra de glicemia, una glucometría, perdón, una solita. Y estás clasificando a los individuos con tu prueba estándar de referencia. Pero además estás viendo cómo diferentes valores que tú uses como punto de corte pueden hacer que concuerdes entre lo que clasifica el estándar de referencia y lo que clasifica la prueba nueva. Estas dos tablas son las mismas personas, la misma muestra de sangre, solo que en una clasificaste con un corte de 120 o más como diabéticos y en la otra 60 o más como diabéticos. Esto habla de escoger el punto de corte con el que tú vas a diagnosticar al individuo. No si le repites la prueba o no, porque eso es variación intrasujeto, que también la vamos a ver hoy. Listo. Estas dos tablas lo que nos están diciendo es cómo cambia la sensibilidad y la especificidad cuando tú escoges un punto de corte determinado. Porque al paciente tú le tienes que decir, señor, le voy a hacer una glucometría. Y si le da más de 120 es diabético. O si le da más de 60 es diabético, de acuerdo al punto de corte que escojas. Pero le tienes que dar un punto de corte. Ya si tú tienes dudas y dices, ve tan raro, Marco, como extraña, repitámosela otra vez, repítasela, no hay problema. Pero el punto de corte no lo puedes cambiar. O es 60 o es 120. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero entonces el estándar debe ser aproximado, ¿no? Porque tampoco se puede tener un estándar fijo, pues el que uno escoja, porque El usted no punto va a de enseñar corte. eso, el que debe ser Claro. aproximado, pues tampoco debe ser fijo. Entonces para allá voy, que ese es otro punto. Entonces, fíjense lo que tú estás diciendo. Dices que tú puedes tener puntos de corte distintos. No digas estándar porque confundes con la prueba estándar. Listo. Digamos el punto de corte.
o el rango de normalidad también es válido decir. Claro que sí puede cambiar totalmente. Entonces, por eso, chicos, esta tablita lo que nos demuestra es que yo uso unos determinados puntos de corte para clasificar al individuo como enfermo. Pero como todos los individuos no somos iguales, en teoría funcionamos igual, pero realmente no es así. Yo voy a tener, por ejemplo, que si yo hago un hemograma o hasta una glicemia, voy a encontrar que la prueba de laboratorio debajo dice el rango de referencia, que es lo que está considerado para ese laboratorio como el normal en la población objetivo. Pongamos un ejemplo más claro, la hemoglobina. En el caso de la hemoglobina, una vaina es el punto de corte para un recién nacido, otra cosa es para un lactante menor, otra cosa es para una mujer en edad fértil, otra cosa es para una embarazada en el primer, segundo y tercer trimestre, otra cosa es para un adulto joven y otra cosa es para un adulto mayor. Y además de eso, otra cosa es cuando tú estás al nivel del mar o cuando estás a 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, claro que va a cambiar el punto de corte, pero tiene que haber un punto de corte, porque con ese punto de corte es que tú le dices al individuo cómo se clasifica. Y por eso las pruebas tienen una valor de referencia, un rango de referencia, para que tú tengas una idea de más o menos qué es lo aceptado en esa población. Pero tú puedes encontrarte que para las mujeres en edad fértil es un valor, para las mujeres en el primer trimestre de embarazo es otro, para mujeres en el segundo y tercer trimestre otro, y para mujeres en edad adulta mayor es otro, siendo todas mujeres. ¿Sí? Para eso los resultados traen esos valores de referencia. Lo importante es que tienes que tener un punto de corte para decir si está normal o anormal, sano o enfermo. ¿Listo? Pero volviendo a las tablitas, vean que si yo uso puntos de corte altos o bajos, yo estoy generando una confusión con la prueba porque altero la sensibilidad o la especificidad. Yo tengo que tener un punto de corte que esté más o menos en un intermedio, en el que la sensibilidad sea muy buena, pero que además la probabilidad de equivocarme, es decir, en vez de coger un verdadero positivo, que es la sensibilidad, halle todo lo contrario, un falso positivo, porque no quiero. Entonces yo voy a comparar si con el punto de corte que obtengo, ¿qué es más favorable? ¿Una sensibilidad alta o una probabilidad de falso positivo alto? ¿Hacia qué apunta ese punto de corte que estoy yo tomando? Entonces ustedes pueden hacerse una pregunta, pero ¿y por qué la sensibilidad? ¿Por qué me interesa la sensibilidad? Muy sencillo, chicos. Porque en medicina lo que nos interesa es tratar a los enfermos, no a los sanos. En teoría, nosotros deberíamos preocuparnos por conservar el estado de salud de la gente, no dar tratamientos. Porque usted, en teoría, nace sano y se enferma con el tiempo. La idea sería conservar el estado de salud del sano y preocuparnos muy poquitos por el enfermo. Pero las pruebas diagnósticas no son para detectar sanos. Las pruebas diagnósticas son para detectar enfermos. Siempre se los diré. Si alguien marca sano en una prueba, genial, perfecto, no hay problema, váyase para casa y no venga más. Pero si alguien marca enfermo, es que yo voy a tener que desencadenar un montón de cosas para poder tratar al individuo. Eso es lo que más nos interesa en medicina, desafortunadamente. En ese orden, ¿por qué escojo la sensibilidad? Porque es la probabilidad de que un individuo estando enfermo, con ese punto de corte, también yo pueda decir que está enfermo. ¿Y por qué los falsos positivos? Porque son lo totalmente contrario a la sensibilidad. Es decir, si a mí me da positivo y la persona está enferma, genial. Es un verdadero positivo. Pero si a mí me da positivo y la persona no está enferma, maluco. Les voy a poner un ejemplo tétrico. Y es que tú cojas a una mujer y uses una prueba cuantitativa y le digas con la prueba cuantitativa que tiene cáncer de mama. O a muchas mujeres, de hecho, muchas, cientos, miles. Y resulta que le dices que tiene cáncer de mama.
Las que tienen cáncer de mama, perfecto. Tú le haces mastectomía, quimioterapia, radioterapia, lo que se te ocurra. Pero el cáncer de mama es una patología impactante para la mujer y para el resto de la sociedad. Y si ustedes lo han vivido, las chicas o sus familias, todos por igual, saben lo impactante que es. ¿Tú te imaginas hacerle mastectomía a un boleo de mujeres sin necesidad porque son falsos positivos? Eso es peor que los falsos positivos de Uribe, porque eso es pura iatrogenia. Entonces, ¿en dónde está el truco? El truco es que si tú generas muchos falsos positivos, das tratamiento innecesario, cuesta un montón, pero además también impactas la vida de la gente, aunque es mejor muchas veces tener un falso positivo que un falso negativo, pero no deja de ser impactante. Entonces tú vas a comparar qué tan probable es que tú le digas a una mujer con una prueba cuantitativa que tiene cáncer de mama y le tengas que hacer un tratamiento versus a que no tenga cáncer de mama y tú le digas que sí lo tiene y se tenga que aguantar el tratamiento también. Esto con una prueba cuantitativa. Por eso es muy importante. Entonces fíjense qué sucede aquí. En esta tabla, cuando yo usaba la tabla A, el punto de corte de 120, clasifiqué un montón de positivos. 5, realmente no fueron muchos. Pero esos positivos que clasifiqué, realmente algunos eran sanos, 2. Si yo calculo la probabilidad de de falsos positivos, la puedo calcular. 2 entre 20, bueno, aquí digamos que esto es 90, es más fácil. Perdón, esto es 90. 2 entre 20, eso da el 10%. Entonces, la probabilidad de falso positivo, que ya la habíamos visto, es de 10%. O sea, la diferencia entre 25% de probabilidad de verdadero positivo y 10 no es ni mucha. Pero miren el punto de corte de 60. El punto de corte de 60 me da más o menos una sensibilidad de 75, por decirlo así, inventándomela. Ni 65, eso da como, ¿qué? 80. Sí, como 80 más o menos. Vamos que 80. Y el otro es como 20. Vámonos así, por inventármelo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo calculo la probabilidad de un falso positivo acá, ya es 14 de 20. Entonces yo voy a decir que si es lo complementario acá es como 70 y qué, 3. La probabilidad de un falso positivo. No estoy calculando, estoy diciendo como así al azar. Como el 73%, más o menos para redondear. 27 y 73%. Acá la probabilidad de hallar un verdadero positivo es de 80, pero también la probabilidad de hallar un falso positivo es de 73%. O sea que cada vez la brecha entre hallar un verdadero positivo y un falso es más cercana todavía. O sea que en este extremo casi que es la misma probabilidad, imagínense. O sea que estoy mandando a hacer mastectomías a todas las mujeres sin razón. ¿Cómo se resuelve el problema, chicos, de tener un punto de corte para decir que la gente está enferma o está sana? Porque es que ustedes lo leen en el laboratorio, pero no saben de dónde sale. Y como no saben de dónde sale, no se percatan del error tan grande que es no saber cuál es un punto de corte adecuado. Y en teoría mandan a hacer mastectomías sin razón. Por ponerles un ejemplo. Veamos esta tabla de acá. Resulta que para poder yo saber cuál es el mejor punto de corte, lo que voy a hacer es utilizar un número de puntos de corte. Entonces yo voy a decir lo que sea. Entonces yo voy a decir, bueno, el punto de corte es 120 y además voy a evaluar con otro punto de corte de 110, hombre, y con otro de 100, hombre, y con otro de 90, y con otro de 80, y con otro de 70, y otro de 60, así. Los puntos de corte que me dé la gana o que tenga tiempo de calcular. Entonces lo que voy a evaluar yo es tantas tablitas 2x2 como esta, como puntos de corte haya. Una tablita para 120, una tablita para 110, una para 100, una para 90, una para 80, así sucesivamente. Y voy a tener un montón de tablitas. Y con cada tablita yo voy a poder calcular según el estándar de referencia y la prueba nueva con su nuevo punto de corte, sensibilidad, especificidad y probabilidad de falso positivo. Y los voy a acumular en una tabla.
Entonces, aquí lo que estoy haciendo es que estoy usando 10 puntos de corte distintos. No dice cuál es el valor ahí, no importa. Tengo 10 puntos de corte distinto. Entonces yo voy a tratar de determinar cuál es el punto de corte que es más favorable para mí. ¿Y qué es lo más favorable? La mayor sensibilidad con el menor número de probabilidad de falsos positivos. Porque yo no me quiero equivocar, yo quiero atinar, no quiero mandar a hacer mastectomías innecesarias. Para eso, chicos, se utiliza esta curva que ven a la derecha. Esa curva se llama curva ROC y lo que nos permite es comparar de una forma bastante ortodoxa con una curva la relación entre sensibilidad y probabilidad de falsos positivos. Pero además, vamos a ver que hay una cosa que se llama el índice de Jouden. Ya les voy a explicar qué es, no se lo tienen que aprender, pero es la forma más fácil de poder obtener cuál es el mejor punto de corte. Entonces resulta, chicos, que esta es una curva ROC y esta curva ROC tiene dos ejes, en un plano cartesiano normal, el eje de la Y positiva y el de la X positiva. En el eje de la Y se grafican los valores de la sensibilidad, que puede ser de 0 a 100%, o también puede decirse que de 0 a 1, porque es lo mismo, ¿no? En probabilidad es lo mismo. Pero acá abajo voy a graficar lo contrario a la sensibilidad, que es la probabilidad de hallar un falso positivo. O en su defecto es lo mismo 1 menos la especificidad o 100 menos la especificidad, de acuerdo a si estoy usando decimales o enteros respectivamente. Por eso en las gráficas de curvas ROC lo van a encontrar así, probabilidad de falso positivo o 1 menos especificidad, porque normalmente usamos los decimales. Hay que acostumbrarse a trabajar con los decimales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo voy a empezar a graficar en la curva ROC cada uno de los valores que obtuve con los puntos de corte. El primer punto de corte, que es este, punto 1, me ofrece una sensibilidad de 100%, pero en ese mismo punto en que la sensibilidad es 100%, 1 menos especificidad, que es la probabilidad de falso positivo, es 60. Yo coloco aquí sensibilidad 100. Ah, bueno, entonces 100 aquí va. Tin, 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 conecto. 100 va por aquí. Ah, y especificidad, ¿dónde va? Perdón, 1 menos especificidad o probabilidad de falso positivo, ¿dónde va? Paso la línea, tan, 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 donde se encuentran las dos líneas, se une el punto, y eso lo que me está diciendo a mí es que efectivamente lo que me está mostrando la tabla es que para el punto de corte 1, que puede ser, imagínense, 120 miligramos por decilitro, voy a obtener 100% de sensibilidad, pero con 60 de probabilidad de falso positivo. Yo digo, bueno, listo. Vamos a ver el punto 2 cómo nos va. Entonces cojo el punto 2 y digo, punto 2. Ah, bueno, el punto 2 me ofrece una sensibilidad de 95%. Entonces yo busco 95. Tan, 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 tan. Ah, ¿y cuánto me ofrece de probabilidad de falso positivo? 50. Ah, ¿dónde está el 50? Por aquí. Tan, 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 tan. Donde se conecta, trazo el punto. Ya, bueno, ¿ve? Charrito, porque entre 100 y 60 hay 40 de diferencia. Y entre 95 y 50, pues hay 45. Hércules, ¿cómo fuera? Entonces yo empiezo a pensar, pucha, no estoy viendo diferencias muy favorables. Y voy trazando todos los puntos de corte. Indudablemente va a haber un punto de corte, como en este ejemplo es el 5, en el que la sensibilidad es relativamente más alta que la probabilidad de un falso positivo. El punto de corte tiene una sensibilidad de 80. Yo digo, bueno, 80 no es mucho. Bueno, ¿y cuánto me da de falso positivo? Epa, me da 20. Yo digo, ah, pero la probabilidad de falso positivo es bajita. O sea que en ese punto de corte tengo como una diferencia bastante notable entre la sensibilidad y la probabilidad de un falso positivo. O sea que es 4 veces más probable que coja a un falso, a un verdadero positivo que a un falso. Ve, muy charro. ¿Cómo supiera yo cuál es el mejor de estos puntos de corte? Entonces, para no tener que andar restando todos los puntos de corte y ver cuál es el valor más grande entre sensibilidad y probabilidad de falso positivo, se inventaron el índice de Jouden. Que el índice de Jouden es un cálculo matemático en el que yo voy a evaluar
la mayor diferencia entre sensibilidad y probabilidad de falso positivo. Ese es el índice de Youden. En la vida se los voy a preguntar, porque realmente no tiene mayor relevancia. Lo importante es que ustedes sepan que ese es el punto de corte ideal y que el índice de Youden es sencillamente un cálculo matemático para yo saber lo que es evidente. El punto de corte en el que más sensibilidad hay comparado con la especificidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo digo, el punto de corte adecuado es el 5. Y cuando empiezo a clasificar a los individuos con el punto de corte 5, ya yo sé que voy a tener 80% de sensibilidad con un valor de falsos positivos bajito, de probabilidad de 20%. Ojo, que 80 y 20 no son valores complementarios. Por pura suerte de la vida es 80 y 20, pero el complementario de la sensibilidad no es la probabilidad de los falsos positivos. Recuerden que en la columna, de enfermos es la probabilidad de falsos negativos. Entonces, realmente dan esos valores, pero no es que entre los dos van a sumar 100 y es la totalidad, no. 80 y 20, por pura suerte. Así como a cada 100 y 60. Son cosas diferentes. Cuando ya yo tengo eso, chicos, yo debo tener en cuenta que al establecer el punto de corte ideal para mí, pues obviamente la forma como clasifico a los individuos va a cambiar. Pero entonces, en teoría, yo puedo predecir si una prueba es buena para clasificar más fácilmente a los verdaderos positivos que a los falsos positivos. Cuando yo entiendo el lienzo de una curva ROC. Este es el lienzo, es la estructura, su esqueleto. ¿Qué va en el eje vertical? La sensibilidad, o como aquí colocamos en inglés, TPR, que significa True Positive Rate. Y rate en inglés no significa tasa. En estos términos se traduce como proporción. ¿Ok? Así que estamos hablando de la proporción de verdaderos positivos o sensibilidad. Mientras que en el eje de las X tenemos FPR o False Positive Rate, que significaría proporción de falsos positivos, o 1 menos especificidad porque es lo mismo. Entonces, imagínense que yo tengo diferentes puntos de corte, como los que logro ver aquí, A, B, C o C'. ¿Qué puede pasarme en un caso hipotético? Que yo sea tan de malas que cuando tengo 10% de sensibilidad, también tenga 10% de probabilidad de falso positivo. Resulta que yo establezco un punto de corte y me da eso, sensibilidad de 10% y probabilidad de falso positivo de 10%. Épale, son el mismo valor, son hasta bajitos. Bueno, pongamos otro punto de corte para ver. Y yo hago otro punto de corte y tan de malas que me da 20% de sensibilidad con 20% de probabilidad de falso positivo. Yo digo, me aumentó la sensibilidad, pero al parejito me aumentó la probabilidad de falsos positivos. Y resulta que yo pongo otro punto de corte y tan de malas que me da 30% de sensibilidad con 30% de probabilidad de falso positivo. Entonces yo digo, Ave María, cada vez que aumento el punto de corte, hasta aquí me doy cuenta que me dan iguales probabilidades, tan charro. Esto, muchachos, no es como lanzar una moneda al aire. Si yo lanzo una moneda al aire y la moneda cae en cara, yo tengo toda la certeza de que el lado que no se ve de la moneda es sello. Tengo toda la certeza. Es el otro lado, es sello. Por tanto, la probabilidad de lanzar una moneda al aire y obtener una determinada parte, cara o sello, es del 50% en un solo lanzamiento. Siempre va a ser 50%. Acá, la probabilidad de hallar un falso positivo y un verdadero positivo, cuando ambas probabilidades son iguales, no es de 50. Es que de hecho les estoy diciendo que la sensibilidad es de 10%, de 20 o de 30, pero asimismo, por pura casualidad, me puede dar igual probabilidad para los falsos positivos. Entonces no es una probabilidad 50-50, pero sí es la misma probabilidad. Entonces es muy maluco pensar que si alguien me marca positivo, yo tengo la misma probabilidad de decir que el tipo es un verdadero positivo
a decir que el tipo es un falso positivo, o en este caso la señora, y le voy a mandar una mastectomía. Yo no puedo pretender que si tengo la misma probabilidad de sensibilidad que la probabilidad de los falsos positivos, decir que voy a tomar una decisión consciente, porque al ser la misma probabilidad, quiere decir que si me da positivo, yo realmente no voy a estar claro si la señora está verdaderamente enferma o si es un falso positivo. Son la misma probabilidad. Entonces, en ese sentido, chicos, cuando el valor de la sensibilidad y los falsos positivos tienen la misma probabilidad, yo puedo ir uniendo unos puntos. Vean que los voy uniendo aquí también. Eso sería muy de malas, que ahí me den los mismos valores. Y esa línea va uniendo esos valores hasta donde acaba el cuadrito de la curva ROC. ¿Qué sucede? Que como yo no puedo decir qué es lo más probable, si obtener un falso positivo o un verdadero, yo no puedo sino adivinar. Si esta señora me llega con ese resultado, con ese punto de corte, yo digo, está enferma, yo no voy a tener capacidad para decirle con certeza si está enferma o no, voy a adivinar. Por eso, esta línea que se forma en la mitad se llama línea de adivinación o línea de azar. Es porque técnicamente estoy adivinando. Es la misma probabilidad, entonces yo estoy adivinando. Realmente estoy adivinando. Entonces, ¿por qué es importante entender que esa línea virtual existe? Porque siempre que yo tenga una curva ROC que pase por el lado izquierdo de la línea, la prueba va a marcar mucho mejor sensibilidad que probabilidad de falso positivo. Si yo tengo curvas por el lado derecho de esa recta, siempre va a aumentar más la probabilidad de falso positivo que la de la sensibilidad. Pero asimismo, como está ese extremo, la curva ROC perfecta, o sea, el lado ideal, es una curva que realmente es recta y que sube directamente en la línea de la sensibilidad sin aumentar el número de falsos positivos. O sea, la curva ROC ideal es una recta que no sale del eje de las Y, que no aumenta para nada en el eje de las X. Eso sería lo ideal, pero sabemos que no es posible. Entonces, entre más pegada esté una curva ROC de ambos bordes, mucho mejor es el resultado de esta prueba cuantitativa con ese punto de corte. Entonces, para resumir esto, chicos, siempre debo tener en cuenta, si la curva ROC no lo tiene graficado, porque a veces no lo grafican, yo debo imaginarme que hay una línea recta que va de punta a punta, desde el cero hasta el infinito, en ambos ejes, y que crece de forma lineal. Parte el cuadro en dos mitades perfectamente iguales. Y por eso, como lo dice aquí, toda curva ROC que esté por encima de la línea de adivinación o de azar va a ser mejor que toda curva que esté por debajo. Así que si yo tengo dos curvas ROC distintas de diferentes pruebas o diferentes métodos diagnósticos, siempre las que estén en este área van a ser las mejores. Y entre más próximo esté hasta esta punta, mucho mejor es esa prueba diagnóstica para clasificar verdaderos positivos que para clasificar falsos positivos. Así que entonces, chicos, nosotros escogemos un punto de corte de acuerdo a esto y nos quedamos con un solo punto de corte. Un solo puntico de corte, porque debemos saber decirle a la gente cuándo está enfermo y cuándo está sano. Pero a veces incluso tendremos múltiples puntos de corte, como la anemia, por ejemplo, a la que para clasificarla tendré valores de hemoglobina distintos de acuerdo a la edad y el sexo del individuo.
Por tanto, veré graficados en una curva ROC todos los puntos de corte que puede tener esa prueba diagnóstica, todos los puntos de corte que estudié, incluyendo el punto de corte ideal para ese grupo en específico. ¿Ok? Así que esto de la curva ROC nos resuelve este problema. ¿A quién clasifico como enfermo y a quién clasifico como sano? No solo por un punto de corte único, sino dependiendo de la edad del individuo, del sexo del individuo y hasta de otras condiciones como la presión atmosférica del sitio donde está. Ese es el truco de la curva ROC. ¿Preguntas? A ver, por acá en el chat. En el chat. A ver. No, no hay preguntas. Bueno, entonces asumo que vamos bien. Entonces, en este punto, chicos, nosotros hemos visto algo que se llama los indicadores de validez de las pruebas, ¿cierto? Vamos a ver que esto tiene una connotación muy importante. Déjame que esta diapositiva está corrida. Tenemos esta de aquí, que es lo mismo. Entonces, ahorita vamos a ver la diferencia en cuando yo hago varias pruebas, que era lo que discutíamos ahorita. Si yo le tengo que repetir una prueba a un individuo o hacerle otra, va a marcar una diferencia. Entonces, no es lo mismo cuando yo hago una sola prueba que cuando hago varias pruebas diagnósticas. Cuando yo utilizo varias pruebas diagnósticas, me voy a encontrar con que en ese sentido yo puedo mejorar la capacidad de diagnóstico del enfermo o también puedo mejorar la capacidad de diagnóstico del sano. O sea, hacer varias pruebas, una de dos, o aumenta la sensibilidad para el diagnóstico o la especificidad para la ausencia del diagnóstico, o sea, para decir que alguien está sano. Solo hay dos tipos de formas de hacer pruebas múltiples. Cuando yo hago una sola prueba o cuando yo hago en un solo momento, que son las pruebas en paralelo, o cuando yo hago las pruebas en diferentes momentos. Las pruebas en paralelo se toman de forma inmediata, una con la otra. ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo unas pruebas en paralelo que me marcan resultados positivos, o sea, me hablan de enfermedad, entre más pruebas en paralelo tenga, más probable es que el individuo esté enfermo. Veamos por qué. Resulta que yo tengo una persona que llega con fiebre y alteraciones en la orina. Listo. Entonces yo voy a pedir un hemograma, un hemoleucograma, una PCR y un uroanálisis. Todas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo llegan los tres resultados. Suponiendo que yo tuviera la forma de saber quién está enfermo y quién está sano, yo podría clasificar a enfermos y sanos según un estándar de referencia, pero además voy a evaluar quién marca positivo en cada una de las pruebas, el hemoleucograma, la PCR y en el uroanálisis. ¿Qué pasa con las pruebas en paralelo? Que cuando llegan las pruebas en paralelo, yo puedo resumir esas tres tablas en una sola. ¿Cómo voy a escoger qué individuos van en dónde? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a buscar todos los individuos que marcan positivos en la prueba nueva. Pues en esta prueba, ¿no?, que estoy utilizando. Entonces yo cojo a todos los individuos que marcan o positivo en el hemoleucograma, o positivo en la PCR, o positivo en el uroanálisis. Y si hay más pruebas, o positivo en cuanta prueba le mande. ¿Qué pasa cuando yo cojo a muchos positivos en muchas pruebas? Independientemente, una más otra, más otra, más otra. No estoy escogiendo al que tenga hemograma, PCR y uroanálisis. No necesariamente. A veces puedo escogerlos a todos. ¿Cuál es el chiste?
que si yo cojo a todo ese boleo de personas que marcan positivos, entre esas personas me estoy llevando, vean, a los verdaderos positivos de aquí, a los verdaderos positivos de acá y a los verdaderos positivos de acá. O sea que si yo genero una tabla con todos esos individuos, lo que voy a tener es un boleo de verdaderos positivos aquí. Y si yo tengo un boleo de verdaderos positivos entre enfermos, es igual a la sensibilidad. O sea que entre más pruebas diagnósticas haga de forma simultánea y más individuos capte como positivos y los junte, más voy a aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Pero vean lo que dice aquí, pueden clasificar como enfermos a sanos. Claro, y es que yo estoy arrastrando a todos los que marcan positivos en el hemograma, PCR y urinanálisis. Y los que marcan positivos también incluyen esta celda de acá. Y esa celda de ahí es la celda de los falsos positivos. O sea que entre más pruebas en paralelo hago, más sensible es para detectar el diagnóstico. Más chance hay de que efectivamente estando enfermo, yo lo clasifique como enfermo. Pero también arrastro la otra probabilidad, que es el tipo que está sano, pero que marcó positivo. Entonces, eso es un pequeño problemilla que hay que tener, que vamos a coger un montón de sanos como enfermos también. Entonces, hay que llegar al punto adecuado en el que yo no clasifique, sobreclasifique individuos porque empiezo a mandar tratamientos sin razón. Entonces, muchas veces me va a pasar que yo lo que quiero no es aumentar la sensibilidad combinando pruebas, porque yo me doy cuenta que obtengo un montón de falsos positivos. Entonces yo digo, no, pues realmente sí me aguanto los falsos positivos, sí me los puedo aguantar, porque al fin y al cabo este es un individuo que tiene una infección urinaria, que tiene pruebas alteradas varias, pues puede que no tenga una infección urinaria, pero algo tiene porque está anormal. Entonces yo digo, hágale, me sirve. Y es lo que más hacemos en urgencias. Lo que más hacemos en urgencias es, cuando tenemos un paciente, mandar las pruebas en paralelo para resolver de una vez el cuadro que creemos que tiene el paciente. Pero hay veces que eso no nos es útil por lo que les decía. No quiero tener un montón de falsos positivos, no me interesa. Necesito tener una serie de pruebas que me permitan a mí captar a los verdaderos enfermos, a los que realmente van a estar enfermos cuando yo le hago un boleo de pruebas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo hago las pruebas en serie o en tándem. Las pruebas en serie significa que yo tomo primero una prueba y después tomo otra, dependiendo de la anterior. Yo les voy a poner un ejemplo con el cáncer de próstata. Sospecho que un tipo tiene cáncer de próstata. Y primero le hago una prueba en la que le voy a hacer el tacto rectal. Con el tacto rectal yo cojo a los que marcan positivo o negativo, pero acuérdense que siempre va a haber un estándar de referencia que puede clasificar. Además del tacto rectal también les puedo hacer un antígeno específico de la próstata. También los puedo clasificar. Y además de eso también les puedo hacer una ecografía transrectal de la próstata. Y también los puedo clasificar. Y al final les puedo hacer una biopsia, que es la prueba definitiva, para definir si los opero o no. E incluso con la cirugía y sacando el espécimen completo es que digo si sí tenía cáncer o no. ¿Qué pasa? Que aquí yo no voy a mandar todas las pruebas al tiempo, sino que voy a empezar por escoger el tacto rectal, que es lo más barato y simple. Entonces yo le digo al médico, si tú detectas algo anómalo en esa próstata, mándamelo para mandarle otra prueba. Entonces, ¿a quiénes estoy escogiendo? A los que marcan positivo en el tacto rectal, ¿cierto? ¿Qué me estoy llevando? A los verdaderos positivos también y a los falsos positivos, válido. Esos verdaderos y falsos positivos van a ir quedando acá, en esta casilla, que ahora les voy a aplicar el antígeno específico de próstata. Pero vean que hay falsos positivos metidos ahí. Esos falsos positivos en el antígeno específico de próstata puede que marquen negativo. Entonces, esos individuos ya acá no van a marcar positivo. Acá me voy a quedar solo con los que marcan positivo y los paso a la siguiente prueba, ecografía transrectal de próstata. Y aquí también había una cantidad pequeña de falsos positivos, que al hacerle yo la ecografía, puede que ya no marquen como falsos positivos, sino que ahora marquen como
sencillamente negativos. Y voy a volver a escoger a los que marcan positivo en la ecografía rectal de próstata y los voy a someter a la biopsia. Y cuando la biopsia salga su resultado, solo voy a escoger a los que marcan positivo. ¿Qué pasa, chicos, en cada fase? Que cuando hago el tacto rectal, los individuos que no tienen mucho chance de estar enfermos salen. Algunos están enfermos y marcan como negativos y salen. Sí, en teoría sí, pero son usualmente menos. Cuando yo hago la prueba del antígeno específico de próstata, que es un poquito más adelantada, más individuos van a salir. Y entre más pruebas haga y más saque personas de acuerdo a que marquen positivo, es mucho más probable que vaya descartando negativos. Por eso cuando hago pruebas en tándem, lo que voy a aumentar es la especificidad. Porque a medida que voy obteniendo resultados normales, a esos individuos los descarto. Y por eso las pruebas en tándem tienen un orden lógico. El tacto rectal tiene una probabilidad de falsos positivos altísima, ya es sabido, porque nosotros somos muy malos para detectar el verdadero cáncer. Pero si yo medio detecto algo chueco, le voy a mandar además el antígeno específico de próstata. O sea que a pesar de que hay una probabilidad muy alta de falsos positivos, los paso a una segunda fase, en donde les hago otra prueba y probablemente en esta prueba ya no marquen los mismos positivos, sino que ahora otros ya van a marcar negativo y me quedo más contento, entonces los voy sacando. Y lo que voy terminando de hacer al escoger solo los que marcan positivos para la siguiente fase es que voy descartando a la mayoría de los que son verdaderamente negativos. Por tanto, lo que mejoro es la especificidad. O sea que cuando yo hago todas estas pruebas para detectar cáncer de próstata, yo no soy más sensible para el diagnóstico. Realmente no. ¿Usted cree que si le hacen todas esas pruebas, el urólogo está siendo más sensible para diagnosticar? No, realmente no. Realmente lo que está haciendo es más específico y lo que está es descartando a todos los individuos que parecen estar sanos y se está quedando con los que parecen estar enfermos. Y con esos es que hace la prueba definitiva para el diagnóstico. Y ahí sí se queda con los verdaderamente enfermos. Vean que el truco es distinto. A veces creemos que entre más pruebas en serie hacemos, más precisos somos con el diagnóstico. Sí, es posible, porque estoy tratando de pegarle al daño exacto. Pero realmente en los indicadores de pruebas diagnósticas yo no estoy aumentando la sensibilidad. Lo que estoy es aumentando es la especificidad, porque estoy descartando a los sanos uno tras otro con cada prueba. O sea, me queda mucha más certeza de que hay un boleo de sanos que un montón de enfermos que no lo están. ¿Ok? Ese es el truco de las pruebas múltiples. Por eso ahorita que el compañerito nos decía que si tengo dudas se las repito. Sí, claro. Por eso es hacer una prueba en tándem. Y si me dio positiva y resulta que le hago otra prueba y la otra prueba me da la prueba me da negativa y me quedan las dudas porque yo creo que está diabético. Y le hago la prueba de nuevo y me da negativa de nuevo, yo digo, listo, ya me quedo con que es negativo. Y cada vez que le vuelva a hacer otra prueba, si me sigue dando negativa, yo más chance tengo de descartarlo. Pero si me da positiva la primera y la segunda me da negativa, técnicamente yo lo voy a ir descartando con una prueba positiva. Entonces fíjense que funciona es al revés. Listo. Esa es la diferencia entre pruebas en paralelo y pruebas en tándem. Pero ya para acabar con este tema, vamos a quedar con los últimos indicadores que tenemos. Resulta que nosotros hasta ahora, chicos, hasta entender que las pruebas son en paralelo o en tándem, hemos visto los indicadores de validez de la prueba como tal. Pero los indicadores de validez de una prueba dependen de un estándar de referencia. La concordancia no. Cuando hablamos de comparar una prueba contra un estándar de referencia, eso se llama consistencia de la prueba diagnóstica. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es la combinación de la validez interna, que son todos los indicadores que vimos, y la validez externa, que es sencillamente ver si se puede aplicar la misma prueba en diferentes poblaciones.
La concordancia lo que compara es el grado de acuerdo o similitud entre observadores, independientemente de que ellos sean una referencia o no. Es decir, yo voy a comparar si dos personas están de acuerdo al clasificar un diagnóstico, pero no estoy diciendo que uno sea más que otro. Sencillamente estoy comparando si hay un grado de acuerdo. ¿Qué sucede? Que si yo me comparo con otra persona, ¿qué puede pasar? Pongamos un caso idóneo en que sean dos radiólogos comparando una radiografía de tórax. Si los radiólogos, uno de ellos está de mal genio porque se divorció y además la moza también lo dejó y lo dejaron sin plata con el divorcio, el tipo va a clasificar las radiografías de tórax como le da la gana, como él quiera. Si está de mal genio, diga que todos están sanos y se vayan para la PM. O puede decir, todos están enfermos, hospitalicen a todo el mundo, a mí no me importa. El genio de uno modifica cómo clasifica a los individuos. Eso es verdad. Si estamos cansados haciendo turno de noche 24 horas, se van a dar cuenta que su atención no es la misma para las personas. Entonces, la concordancia o el grado de acuerdo depende en primera medida de la variación intraobservador. Es que uno no es el mismo hoy y hoy mismo en 5 minutos, ni mañana. Así que si tú coges una placa hoy y la revisas con prisa, mañana con calma, probablemente no pongas el mismo diagnóstico. Entonces, la variación intraobservador modifica qué tan probable es que un individuo clasifique una prueba igual en dos momentos distintos. Eso lo que me permite a mí es saber si el evaluador, el observador, realmente siempre clasifica las pruebas igual o no, porque está de mal genio, por lo que sea. Pero lo que me interesa es saber si el criterio que él está usando realmente sí es sostenido en él mismo. Pero yo puedo comparar un observador con otro, sí, claro. La variabilidad interobservador y también es concordancia. Entonces, si yo estoy comparando no a una persona contra sí misma en dos momentos distintos, viendo la misma placa, sino que estoy comparando a dos individuos viendo la misma placa, yo lo que voy a terminar diciendo es si esos dos observadores concuerdan o no en lo que están diciendo. Acá lo que varía no es el genio del individuo, su estado de ánimo, sino lo que varía es el criterio. Si un radiólogo usa un criterio para decir que una placa está normal y el otro usa otra, probablemente las clasifiquen diferentes. Entonces, la concordancia a nivel de variabilidad interobservador, comparar dos personas entre sí, lo que nos da es el chance de saber si ambos realmente están acordando o no, posiblemente por la influencia de un criterio distinto. El ejemplo, los criterios de Bethesda para las citologías cervicouterinas o el Papa Nicolau ya es tan estándar que usted puede clasificar la placa igual, la plaquita de la citología, igual que otro patólogo. O las placas de BIRATS para el cáncer de mama. Las imágenes BIRATS. Entonces, BIRATS, la clasificación BIRATS tiene una especificación de cómo se clasifica de acuerdo a los hallazgos. O sea que si usted y yo usamos la clasificación de BIRATS, los dos vamos a dar el mismo diagnóstico. Entonces, variabilidad interobservador aplica para conocer si el criterio es distinto. O si en teoría se aplicó el mismo criterio, uno de los dos técnicamente no lo está usando bien. Pero también nos puede pasar que yo puedo comparar una medición con un sujeto, pero en momentos distintos. Entonces, yo puedo tener póngase usted una placa de un individuo, una radiografía de un individuo. Aquí pone el ejemplo de la presión arterial, que puede cambiar en 5 minutos. Pero si yo tengo una placa de tórax de un individuo y en ese momento no tiene derrame pleural, yo la clasifico y digo, está perfecta. Pero se la vuelven a hacer al día siguiente y le aparece derrame pleural, yo tengo que ver cuál es el grado de acuerdo entre una placa y otra. Pero ojo, que el efecto de la variabilidad intrasujeto va a generar que en una placa no tenía edema pulmonar o derrame pleural, en la otra sí lo tiene. Y la culpa tampoco es mía. Es que sencillamente los individuos cambian. Entonces, todo eso influencia el grado de acuerdo que hay entre una observación y otra, sea el mismo observador comparado contra sí mismo o un observador comparado con otro. Pero tengan en cuenta siempre que estoy comparando a dos personas donde ninguna de las dos es un estándar de referencia. Porque si yo los comparo a ustedes contra un radiólogo experto en imágenes de tórax, el experto es el estándar de referencia. O sea que yo puedo calcular la sensibilidad de ustedes, o la especificidad de ustedes, o el valor predictivo positivo de ustedes, contra el radiólogo que es el experto. En concordancia no nos interesa ningún estándar. Sencillamente todos se miran por igual.
Así que yo voy a terminar comparando, chicos, cuál es la proporción de acuerdo. Entonces aquí acuerdan normal y normal, placa dudosa y dudosa, placa normal y normal. Entonces esto da como 81%, creo que calculé ayer, 81 sobre 100, que es el total, y eso da como 81%. O sea que estos radiólogos acuerdan en 81% de las placas. Pero acuérdense que les acabo de decir que uno por su mal genio puede clasificar mal. O si estaba cansado, o si estaba viendo borroso, lo que sea. O sea que hay muchos factores derivados del azar que hacen que uno pueda clasificar una prueba igual como el otro o diferente a la del otro. Sea que los dos digamos que están normales o los dos digamos que están anormales. O en su defecto digamos uno que está normal o la otra. El azar puede afectar toda esa concordancia. Entonces para eso, chicos, se inventó este coeficiente. El coeficiente kappa de Cohen. Y el coeficiente kappa de Cohen lo que nos va a decir es el grado de concordancia entre dos observaciones, sea que sean la misma persona o sea que sean dos personas distintas evaluando la misma imagen o los mismos resultados. La idea es que el kappa de Cohen tiene una ventaja y es que dentro de la fórmula matemática incluye la estimación del efecto aleatorio. Es decir, que yo clasifique igual o diferente que el otro solamente por puro azar, por pura suerte. Por tanto, las probabilidades, ustedes saben, siempre es 0 a 1 o 0 a 100%. Acá es igual. El coeficiente kappa de Cohen va de 0 a 1. Y aún así, el coeficiente kappa de Cohen, sigo insistiéndoles, solo nos habla de la concordancia. Es qué grado de acuerdo hay entre dos observaciones u observadores. Pero nunca me va a decir quién es mejor que otro. Porque en teoría, no estoy comparando un estándar con otro. Si uno de los dos es un estándar, ya no es concordancia. Ya pudiera pensar en otros conceptos. ¿Se llama concordancia? Sí, pero cuando uno de los dos es un estándar, pues ya yo puedo pensar en que realmente hay otros indicadores para eso. Así que, para terminar, esta imagen resume lo que es la interpretación de un coeficiente kappa de Cohen. Fíjense que yendo de 0 a 1 y siendo en teoría consecuentes con el término de probabilidades, prácticamente el índice kappa de Cohen, que realmente no es una proporción, parece que fue una proporción, de 0 a 1, de 0 a 100. En donde es importante que tengan en cuenta que un kappa de Cohen de menos de 20 es brutalmente bajito. O sea, el grado de acuerdo con aún incluyendo el influjo del azar, es demasiado malo. Algo está pasando que se están evaluando de forma distinta esos resultados. Pero cuando el kappa de Cohen nos da mayor de 80, estamos hablando de que eso es un kappa de Cohen brutalmente bueno. Es más, algunos textos dicen que tener un kappa de Cohen tan alto no es normal. Que incluso teniendo dos radiólogos expertos, dos cardiólogos viendo un electrocardiograma, dos patólogos viendo la misma placa, tú vas a encontrar siempre un grado de desacuerdo importante. Tener capas de Cohen cercanos a 100 es extremadamente raro, pero se ve. Entonces, es importante, chicos, que recordemos de la concordancia, que me sirve para comparar observadores u observaciones y que además se mide a través del índice kappa de Cohen. Y además que el índice kappa de Cohen lo que me dice entre 0 y 100, o 0 y 1 más bien, 0 y 1, qué tan factible o fuerte es esa concordancia o acuerdo entre los observadores u observaciones. Que si es menor de 20, o 0.2, perdón, es muy malito, pero que cuando es mayor de 80, la vaina es muy, muy buena. Hay un grado muy bueno de acuerdo. Así sea 81 o sea 99. Un grado de acuerdo es muy, muy bueno. ¿Ok? Preguntas, jovencitos. ¿Qué preguntas quieren formular antes de que demos finalizada la clase? Y vayamos a la tragación de mediodía. Vamos a revisar el chat. No hay nada por acá. ¿Listo, chicos? Si no tienen preguntas que formular en este momento, que les vaya súper bien en el almuerzo. Nos vemos entonces la clase del viernes para ver el resto de cosas. Y bueno, a ver si concretamos este tema y vamos al otro que también es
ladrilludito, pero ya con esto hemos avanzado mucho en el manejo de tablas. Un abrazo, chicos, saludos en las casas, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Listo, gracias. profe, gracias. A ustedes, muchachos.